Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apocalipsis, un comentario de referencia. Escena 6. Babilonia, la prostituta. La mujer sobre la bestia. 17.1. El misterio de la mujer y la bestia explicado. 17.7. La caída de Babilonia. 18.1. Lamento por Babilonia. 18.9. Aleluya. 19.1. Bienaventurados aquellos que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. 19.9. La mujer sobre la bestia. 17.1. Apocalipsis 17.1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 5. Y en su frente su nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El capítulo 16 describe el castigo de aquellos que adoran a la bestia. Los capítulos 17 y 18 describen la destrucción de Babilonia. El capítulo 19 describe la destrucción de la bestia y el falso profeta. Y el capítulo 20 describe el final de Satanás. Compare con Hebreos 10, 12 al 13, donde Cristo espera a que sus enemigos se conviertan en estrado de sus pies. La clave para leer este pasaje en Apocalipsis capítulos 17 a 18 por primera vez es entender que Dios se está refiriendo a Roma como la mujer y al emperador o imperio como la bestia. El imperio romano se extendía sobre una gran área geográfica y había conquistado muchos reinos. Estos reinos debían extender su lealtad a Roma. El emperador vivía en forma extravagante como la mayor parte de Roma, y grandes cantidades de artículos de lujo y de esclavos eran importadas hacia Roma. De aquí el lamento sobre su caída por parte de los mercaderes y pilotos de barcos que habían perdido sus negocios. Para entonces había una gran inmoralidad dentro de Roma y ésta se había extendido a las provincias circundantes, por ejemplo, Corinto. Las cartas a los corintios fueron escritas para corregir muchos de los problemas que esto traía aparejado. Encontramos en Apocalipsis a la mujer Jezabel, que se da como ejemplo de esto dentro de la iglesia de Tiatira 2:20. Roma también persiguió a los santos, lo que se menciona en este capítulo. Recuerde que Juan estaba en Patmos por su fe. Recuerde también que emperador e imperio son intercambiables, así es que Roma y su imperio son su modelo para estos capítulos. Sin embargo, hay un significado más profundo porque Juan está usando el término general, Babilonia, y no específicamente Roma, así que no se aplica solo a aquellos tiempos, sino que se extiende hacia adelante en el tiempo para cubrir todos los futuros regímenes impíos de los que Roma es su ejemplo corriente, pero que alcanzarán su clímax con el imperio del anticristo. La mujer es la personificación de aquella ciudad terrenal que puede verse en contraste con la ciudad celestial de Nueva Jerusalén. Ella es una falsificación terrenal de la ciudad celestial. Está cubierta de joyas preciosas,
perlas y oro, al igual que la Nueva Jerusalén. Se la debe contrastar con la mujer del capítulo 12 que representa a los elegidos de Dios, que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de las 12 estrellas sobre su cabeza. Ella es la copia terrenal de la sociedad celestial de Dios, que es su iglesia. Ella es el mundo, que es la sociedad humana, organizada independientemente y que desafía a Dios. La vemos en Caín, que asesinó a su hermano y salió de la presencia del Señor para fundar una ciudad. Génesis 4, 16 a 17. La vemos en Babel, en donde la humanidad, en rebelión contra Dios, conspiró en conjunto para hacer una torre que llegara hasta el cielo. Génesis 11:4. Una religión de obras. Vemos que mujer y la ciudad son una ciudad compuesta. Egipto, Sodoma y la Jerusalén terrenal. 11:8. Siendo un ejemplo, representa religión falsa o apóstata, como la Jerusalén terrenal que persiguió a los profetas y crucificó a nuestro Señor. También representa al mundo con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:16. Representa el poder mundial, las riquezas del mundo, el comercio mundial, las religiones del mundo y el comercio y la cultura del mundo. Su destrucción ocurre con la séptima copa, 16-17, cuando un terremoto gigantesco hace que las grandes ciudades de las naciones sean destruidas. La gran ciudad de Babilonia es partida en tres. En Babel comenzaron a construir una ciudad con una torre que llegaba hasta el cielo a fin de hacerse un nombre para ellos. Pero Dios los había esparcido alrededor del mundo, y aún hoy todas las principales ciudades del mundo compiten para construir rascacielos más altos que el otro. Uno solo tiene que pensar en Manhattan, con sus grandes rascacielos, las torres generales de World Trade Center, que son monumentos a los logros del hombre. Cuando estos sean destruidos, el comercio será destruido y los que lo usaban para enriquecerse harán luto por su desaparición. Harley comenta que ella es el tercer método que usa Satanás para destruir a la Iglesia, después de las dos bestias que representan el poder político, la religión falsa, la doctrina falsa. Ella representa el mundo de la lujuria, todo lo que apela a la carne, a la mente, o nos induce o seduce lejos de Dios, de la misma forma que ha seducido exitosamente a los reyes y a los habitantes de la tierra lejos de Dios. Al considerar la identidad de la mujer, debe considerarse los siguientes puntos. 126. Se la describe como la prostituta, lo que contraste con la novia, la iglesia. 127. Babilonia, la ciudad terrenal, debe ser contrastada con la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. 128. La gran ciudad es descrita figurativamente como Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 11:8. 129. Se sienta sobre muchas aguas, que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 130. Se la debe distinguir de la bestia sobre la cual se sienta y que la destruye. 131. Es la ciudad de poder, lujo excesivo y gran riqueza. 132. Ella persiguió a los santos. 133. Gobierna sobre los reyes de la tierra. 134. Está asociada con la música, el comercio, la agricultura, el matrimonio, los mercaderes y la persecución. 135. Con ella los reyes de la tierra cometen adulterio y los habitantes son intoxicados con el vino de sus adulterios. 136. En vista del énfasis del libro en que solo Dios debe ser adorado, debe ser vista como una tentadora que tienta a los hombres a alejarse de Dios. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto da comienzo a una nueva escena. La destrucción de la gran ciudad ya ha sido mencionada en la séptima copa, 16-19. Esto se amplía ahora en estos dos capítulos. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas le mostró a Juan el castigo de la gran prostituta. Compare esto con el mismo ángel que le mostró a Juan la novia, la esposa del Cordero. Una es castigada, la otra se convierte en la esposa del Cordero. Ver 21:9. La palabra griega para castigo, crima, se traduce en otras palabras como juzgado. 18:20. 24. La gran prostituta claramente debe ser contrastada con la novia, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, y podría ser entonces la iglesia apóstata, aunque no parece haber mucho aspecto religioso en ella. Es mucho más probable que la iglesia apóstata sea llamada adúltera. Hay varias referencias a la gente que se prostituye. Algunas son sobre los paganos, Éxodo 14:15, pero otros están relacionados con el pueblo de Dios. Deuteronomio 31:16, Ezequiel 16:15. La raíz de la prostitución mencionada aquí es la idolatría, la avaricia. Colosenses 3:5. Es tremendamente rica. Una prostituta vende su cuerpo por dinero. Babilonia vende su alma por la riqueza y el poder sobre los reyes de la tierra que son sus amantes. Uno se acuerda la palabra de Jesús en Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se la llama la gran prostituta. Compare esto con la expresión Babilonia la grande. Sin embargo, se da una referencia velada a Babilonia en 11:8, donde la gran ciudad es donde yacen los cuerpos de los 2 testigos, la iglesia, y la gran ciudad es descrita como en sentido espiritual. Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hay aquí una referencia a la Jerusalén terrenal, el hogar de los fariseos que Jesús castiga en términos que no admiten dudas. Babilonia está también asociada estrechamente con la bestia que tiene a la vez poder político y eclesiástico, como se muestra en el capítulo 13. Así, la gran prostituta es la gran ciudad, que es Babilonia. Representa el sistema mundial que incluye a la iglesia apóstata, que es tan mundana que es parte del mundo. Se sienta sobre muchas aguas, que luego se explica como pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 17:15. Esta expresión en 4 partes significa que gobierna todo el mundo. En la Biblia, otras ciudades son descritas como prostitutas. Nínive por su brutalidad, Nahum 3:4, y Tiro por su mundanalidad que involucraba el comercio con todas las naciones. Isaías 23:15-15. Jerusalén es condenada por su injusticia. Isaías 1:21-23. ¿Cómo te ha convertido en ramera, oh ciudad fiel? Adorar a otros dioses es asemejado a la prostitución. Éxodo 34, 16-17. Levítico 17, 6-7. La idolatría es también prostitución. Levítico 17, 6-7. Ezequiel 16, 17, 23, 49. La mayoría de las referencias en el Antiguo Testamento a la prostitución se refiere a la apostasía espiritual en la adoración de ídolos de Israel o Jerusalén. Ver Ezequiel 16, 1. Levítico 20, 4-6, Deuteronomio 31, 16, Segundo Crónicas 21, 11, Jeremías 2, 19-21, Jeremías 3, 1-3, Ezequiel 23, 49, Oseas 9, 1. En Número 15, 38-39 a los israelitas se les dice que obedezca los mandamientos de Dios y que no se prostituya lleno detrás de sus corazones y de sus ojos.
como con otras descripciones figurativas de la gran ciudad como Egipto, Sodoma y Jerusalén. 16-19. Babilonia es una ciudad compuesta como Nínive, Tiro y Jerusalén, indican más arriba. Las endechas de lamentación sobre la destrucción de Babilonia en el próximo capítulo son tomadas principalmente de los cantos de ruinas sobre Tiro, Nínive y Babilonia en el Antiguo Testamento. No hay ninguna evidencia concluyente que sugiera que Babilonia sea la iglesia apóstata. Esta idea es más probable que haya surgido de la escuela historicista durante los tiempos de la Reforma, que veía a la Iglesia Católica Romana como Babilonia, aunque debería ser contrastada, por cierto, con la Nueva Jerusalén, la Iglesia. Goldward dice que el capítulo 17 se refiere a la Babilonia eclesiástica y el capítulo 18 a la Babilonia política. Su argumento principal es que está sentada sobre la bestia, la que representa el poder político y que en consecuencia ella debe representar el poder eclesiástico. Que esté sentada encima de la bestia sugiere que la bestia la sostiene y, por otro lado, que está en un papel dominante, al menos exteriormente. Ha habido sugerencias también de que Babilonia es el falso profeta o la segunda bestia que ya no es necesario para sostener el poder de la primera bestia. Esto haría que la trama tenga sentido, pero no hay evidencia sustancial que apoye este punto de vista. Que la iglesia apóstata sea parte de Babilonia es cierto. Sin embargo, el modelo de Egipto, Sodoma y Jerusalén indica esto también, así como la Jerusalén apóstata es llamada prostituta junto con Nínive y Tiro. Versículo 1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El ángel quiere mostrarle a Juan su castigo y destrucción, que son descritas en versículo 16 y la séptima plaga, 16-19 y en 18-8. Encontramos aquí en los capítulos 17 y 18 tanto una descripción como un castigo de uno de los enemigos de la Iglesia. La destrucción y castigo del resto de sus enemigos se tratan después. No debe ser confundido con la mujer de Apocalipsis 12, la mujer en la ciudad de Babilonia, versículo 18. Es insolente, orgullosa e idólatra. Se llama así también la reina eterna. Isaías 47:7. Ver también la descripción de Tiro en Ezequiel 27-28. Tiro es también un tipo de Babilonia. Un lamento sobre la caída de Tiro se usa como base para el lamento de los mercaderes y los capitanes de barcos en 18, 11, 19. Babilonia indica el mundo de la industria, comercio, arte y cultura, que intenta inducir y seducir al creyente lejos de Dios. La descripción del rey de Tiro en Ezequiel 28:12 se piensa a menudo que describe el origen de Satanás. Ver también Isaías 47:7-13 para una descripción de Babilonia. Isaías 23, especialmente versículo 17, donde Tiro volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Se la describe en Apocalipsis 17-18 como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo de Juan sería Roma, que había conquistado a muchas naciones. Como prostituta seduce a la gente fuera de Dios y hace que sean infieles, así como una prostituta seduce a los hombres de sus esposas. Ella hace multiplicar a los infieles entre los hombres. Proverbios 23-28. Las aguas son explicadas en 17:15 como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Note esta descripción en 4 partes, que indica que su reino extiende sobre los 4 rincones del mundo. Sin embargo, muchas aguas es probablemente una referencia a los canales de irrigación de la antigua Babilonia. Jeremías 51:13. Ella también está sentada sobre la bestia del agua, muchas aguas, que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 13:7.
Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. El adulterio aquí es su adulterio espiritual, que es seguir a los ídolos y los deseos de sus propios corazones en vez de obedecer los mandamientos de Dios. Se menciona también la avaricia como idolatría, Colosenses 3:5, como en el materialismo del mundo moderno. La mujer se prostituyó en desafío de Dios y los reyes y las naciones la siguen en desobedecer los mandamientos de Dios. Al hacerlo se intoxica como con vino y no entiende sus propias acciones. Un ejemplo de la prostituta es el comercio de Tiro, Isaías 23:17, y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, cuyo pecado básico es el materialismo. Los reyes de la tierra se unen a la mujer en sus pecados y al hacerlo son infieles a su creador. Los reyes se unen a Roma en buscar riqueza y poder. Sweet habla de reyes de la tierra como gobernadores de territorio que han sido absorbidos por el imperio o son aliados a él y han promovido sus objetivos. El adulterio del que son culpables estos reyes es comprar el favor de Roma al aceptar su soberanía y con ella sus vicios y su idolatría. Si Roma era la tentadora, las naciones o gobernantes se mostraron listos para satisfacerla. Pocos reyes de este tipo quedaban dentro del imperio, pero Juan está hablando del pasado. Él podía recordar, por ejemplo, los príncipes de la familia de Herodes. Los reyes se han unido a ella en sus pecados, como lo hace el resto del mundo que sigue el ejemplo de los reyes. Dos veces más, en 18:3 y 18:9, hay referencia a los reyes de la tierra que cometen adulterio con ella. En ambas hay referencia a su lujo, es decir, su materialismo. Jesús advierte a sus discípulos que esté en guardia contra todo tipo de avaricia y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones. Lucas 12:15, versículo 2. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No solo los reyes, sino los habitantes de la tierra están ebrios con su vino. Los habitantes de la tierra agregan esto a sus pecados. Están ebrios con su vino, así como persigue a los santos. 6:10. Se regodean sobre su muerte. 11:10. Adoran a la bestia. 13:8 y 17:8 están aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero. En 14:8 ya hemos oído la descripción de Babilonia como la ciudad que hizo que las naciones bebieran el vino enloquecedor de sus adulterios. Ve la descripción de Jeremías de su caída en Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. El mundo es seducido por su esplendor y la copa de oro en su mano, que está llena de cosas abominables. En Efesios 15:18 se nos recuerda que su embriaguez lleva a la disolución, pecado desenfrenado. En Nahum 3:1-7, Nínive es condenada porque seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Versículo 4. Era una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña, sin apartarse del pillaje. Versículo 1. Se la describe como que tiene la multitud de las fornicaciones de las rameras de hermosa gracia, maestra de hechizos. Versículo 4. Podemos ver de aquí de donde Juan consiguió parte de su lenguaje. Uges comenta que aún una gran ciudad que una vez fue fiel, Jerusalén, puede volverse una prostituta, Isaías 12:21. De aquí la distinción entre la vieja Jerusalén, que se ha vuelto la ciudad de este mundo caído, y la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que viene de arriba y es libre y pura,
Gálatas 4:25, Hebreos 11:10, 16, 12:22, 13:14, Apocalipsis 3:12, 21, 2. La fornicación y la prostitución que se menciona acá son simplemente la infidelidad a Dios, que se vuelve una expresión de orgullo no santo y la ambición centrada en el humano, en odio y violencia, en vicio e inmoralidad y en todo tipo de idolatría que sea adoración a las imágenes o adoración del dinero o del poder mundial, es la adoración de la criatura en vez del Creador. En términos simples, podemos decir que el mundo es mundano. Se ha entregado a las cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios. Juan 2:15, Colosenses 3:2. El engaño de la riqueza y el deseo de otras cosas viene a distraer a una persona de Dios. Marcos 4:19. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan fue llevado en el espíritu, ver también 1:10, 4:2, 21:10. En el desierto, donde no hay distracciones y estás salvo de ella, la ve como realmente es. La ve sentada sobre la bestia, lo mismo que la bestia del mar. 13:1. En el capítulo 13, la bestia es descrita como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuerpos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Su color escarlata también la conecta con la mujer que está vestida de escarlata. Algunos relacionan el escarlata con el rojo del dragón, pero en realidad las palabras griegas son distintas. Sin embargo, las 7 cabezas y los 10 cuernos están de acuerdo con la descripción del dragón. En 12:3, la cercanía de la mujer a la bestia está indicando una conexión cercana entre ambos. La bestia está cubierta de nombres blasfemos. 13:1-5, lo que indica su desprecio por Dios y su pueblo, a quienes la mujer persigue. 17:6. La mujer está sentada sobre la primera bestia del mar, es decir, que está apoyada por el poder político de la bestia y por tanto por Satanás. El hecho que está sentada sobre la bestia indicaría que está en control, pero esto es ilusorio. Tenemos que pasar tiempo en el desierto con distracciones mundanas para verla tal como realmente es. Hay claramente una relación estrecha entre la mujer y la bestia, porque la mujer está sentada sobre la bestia. Ella está ebria con la sangre de los santos, ver versículo 6, y la bestia también hace guerra contra los santos, 13:7. Ambos persiguen a la iglesia, actúan en conjunto. Algunos ven en esto la alianza entre la iglesia y el Estado. La mujer eclesiástica monta a la bestia y está en control de la bestia o el Estado. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La tela púrpura y escarlata era muy cara, y solo sería usada por los ricos. Ver el hombre rico en Lucas 16:19. Su riqueza también se indica por el hecho que brillaba con oro, piedra preciosa y perla. Ver también la descripción de Tiro en Ezequiel 27:22. Los mercaderes 18:16 describe a la gran ciudad como vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas. Debe notarse que estaba adornada de oro, de piedra preciosa y de perla, y por lo tanto tiene alguna similitud con la Nueva Jerusalén, que es descrita también como hecha de oro puro, decorada con todo tipo de piedra preciosa y perla. 21, 18 al 21. Es por lo tanto una copia terrenal de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Es una falsificación. Satanás copia lo que Dios crea. En 17:18
La mujer es descrita como la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, lo que es una alusión a la Roma del tiempo de Juan. La Roma de ese día era muy rica y extravagante. Las perlas eran apreciadas en especial, y para mostrar su riqueza la gente solía disolver una perla preciosa en vino y la tomaría. En versículo 2 encontramos que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora vemos la copa de oro en su mano, de la cual la gente tomó, que estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La mujer tiene el atractivo de su apariencia atrayente, pero su copa de oro está lleno de inmundicia. Jeremías 51:17. La copa de oro parece atractiva por fuera y tiene éxito en seducir a los hombres de lejos de Dios, que en consecuencia se vuelven sucios. Juan está describiendo el espíritu del mundo y todo lo que brilla. La ve como Dios la ve, tal como es. El mundo y su atractivo están descritos por Juan en 1 Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Algunos también señalan que la púrpura y la escarlata son la vestidura eclesiástica de la Iglesia Católica Romana, que en algunas ocasiones involucra joyas brillantes y, por supuesto, la copa de oro. El lado eclesiástico de la prostituta se encuentra también en versículo 6, donde está ebria con la sangre de los santos. En su mano hay una copa de oro, otro símbolo de lujo y riqueza, de donde uno esperaría una bebida pura y deliciosa, pero, en cambio, está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto resume las cosas detestables de su adoración de los siglos, sus vicios y las corrupciones que el mundo ofrece y por el cual quiere seducir a la humanidad. El mundo podrá servir su bebida en una copa de oro, pero lo que ofrece es abominable a la vista de Dios y conduce a la degradación y a la muerte. Proverbios 9:13-18. Contiene todo lo que apela a los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanidad de la vida, pero resulta en consecuencias sucias y bajas. Aunque Babilonia ofrece la copa al mundo, ella a su vez se vuelve una copa de oro en la mano de Dios para enloquecer a las naciones. Jeremías 51:7. Ella tiene en su mano la copa de su propia autodestrucción a medida que las consecuencias de sus pecados se vuelven contra ella. Versículo 16. La raíz de esas abominaciones está en la idolatría. Deuteronomio 7:25. 2 Pedro 4:3. Un ejemplo contemporáneo de la copa de la inmundicia del mundo es la televisión, que muestra muchas cosas que a los ojos de Dios son una abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Caín señala que la palabra griega déliga, obscenidad, es la misma palabra usada en abominación desoladora. Marcos 13:14. Jesús usó la metáfora de la copa para describir a los fariseos que parecían justos por afuera, limpiaban la parte de afuera de la copa, pero por dentro estaban llenos de avaricia y autoindulgencia. Mateo 23:25. También usó la metáfora de una copa para describir su propio sufrimiento, cuando tuvo que tomar la copa que Dios le había dado. Mateo 26:39. Juan 18:11. En la comunión también tomamos de la copa para recordarnos de su sufrimiento, cuando tomó de la copa del Padre hasta el final. 1 Corintios 11:25. Para que no tengamos que tomar la copa de la ira de Dios. La copa de oro contiene aquellas cosas que seduce e induce a los hombres lejos de Dios. La copa promete placer, poder y riqueza, pero tomar de la copa de ella resulta en destrucción.
La forma de Dios es tomar la copa de la negación propia y su bebida resulta la vida eterna. El uso de la copa aquí, llena de inmundicia, también contrasta con la copa de vino de la furia de su ira, que le dio a Babilonia la Grande. 16-19. En 18:6 el ángel dice que Dios le preparará una porción doble de su propia copa. En 14:10 la misma metáfora es usada. Los que adoran a la bestia beberán también de la copa del vino de la ira de Dios. De la misma forma que ella le ofreció al mundo tomar de la copa de su inmundicia y sus abominaciones. Así ella y aquellos que toman de su copa tomarán de la copa de la ira de Dios. Tanto los que pecan como aquellos que causan el pecado serán castigados por igual. Mateo 18:7. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Su nombre revela su verdadero carácter. Esto presenta a la mujer como Babilonia, la gran ciudad. Babilonia ya ha sido mencionada por el segundo ángel en 14:8 y en la séptima copa cuando un terremoto partió a la gran ciudad, Babilonia, en 3. Babilonia la Grande es entonces presentada. Babilonia es mencionada también más figurativamente como Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 11:8. Ahí encontramos una definición de Babilonia que consiste en inmoralidad, crueldad y persecución. La ciudad concentra todo lo peor de la humanidad. Babilonia está identificada como la gran ciudad en 18:10 y se la describe como la ciudad de poder. La mujer es también identificada claramente por el ángel como la gran ciudad en 17:8. La mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En 18:17 se la describe como teniendo gran riqueza. Se la llama la madre de las prostitutas y multiplica los que son infieles a Dios. Proverbios 23-27. Una madre produce más de su propio tipo. Una prostituta vende su cuerpo por dinero. Babilonia vendió su alma por la riqueza y el poder. Mateo 16-26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La palabra misterio no debería ser parte de su nombre. Misterio en el sentido bíblico significa algo desconocido para los no iniciados, pero que será obvio para los iniciados. El misterio es revelado por el ángel, empezando en versículo 7. Otro grupo tienen nombres sobre sus frentes, los que tienen la marca de la bestia, 13:16, 14:9. Los 144.000 que tiene el nombre de su padre escrito sobre su frente, 14:1, 22:4. Varios autores señalan que las prostitutas romanas usaban sobre sus cejas rótulos escritos con sus nombres. De acuerdo con Horton, el nombre Babilonia es la forma griega de la palabra hebrea Babel, que se deriva del hebreo Balal, confundir, que produjo el sustantivo Babel, que evolucionó para que la primera L fuera asimilada a la segunda B. Ver Génesis 11:9. Los griegos solían agregar terminaciones a sus nombres, así que la cambiaron a Babilonia. Babilonia estaba construida en el sitio de Babel. Ellos quisieron construir una ciudad con una torre. Génesis 11:4. La torre representa la religión humana del esfuerzo propio. También representa la unión de la política y la religión. Milligan destaca que Babilonia significa ciudad de confusión. Ver Génesis 11:9. La mujer debe ser vista como la ciudad de la bestia que es Babilonia. La primera ciudad fue fundada por un asesino, Caín, que no entendió los principios de la verdadera religión como lo hizo Abel. Génesis 4:17. Abel reconoció que se requería un sacrificio para agradar a Dios. Y está también el vínculo con la mujer maldad de Zacarías 5.
6 al 11, que fue transportada en una cesta para medir a la tierra de Babilonia, donde se le construiría una casa. La implicación es que Babilonia es donde mora toda la maldad. En el versículo que estamos estudiando, Babilonia la Grande es la madre de la prostituta y de las abominaciones de la tierra. En 18:23 se la describe como la ciudad que por sus hechizos mágicos engañó a las naciones. En 14:8 hizo que todas las naciones bebieran el vino enloquecedor de sus adulterios. Cuando las lenguas de la gente en Babel fueron confundidas, su maldad se extendió alrededor del mundo. Así es que todas sus religiones e idolatrías también se extendieron alrededor del mundo. El reino de la bestia ejercita poder político y religioso, como se muestra en el capítulo 13. La bestia del mar, político, y la bestia de la tierra, religioso. Así la bestia intenta terminar el proyecto y crear un reino que Dios dijo que no debía ocurrir. Para hacer esto, la bestia usa la religión, la imagen de la bestia, para unificar al mundo, en tanto que anteriormente el mundo estaba unificado por una sola lengua. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No solo hace que otros se embriaguen, 14:8, 17:2, sino que ella misma está ebria con la sangre de los santos. Estar ebrio con sangre es una figura del deseo de violencia. La ciudad es descrita figurativamente como Sodoma, Egipto y Jerusalén en 11:8. Jerusalén significa la religión de los fariseos y saduceos, que mata a los profetas y apedrea a los enviados a ella, además de crucificar a nuestro Señor. Ella persigue a los santos, tipificada por la vieja Jerusalén que mataba a los profetas, Mateo 23:37, Apocalipsis 11:8. Ebria porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Juan probablemente tiene en mente especialmente al sumo sacerdote y a principales sacerdotes que crucificaron a Jesús, 11:8, Juan 19:15. Pero no solo Jesús fue crucificado, sino sus seguidores también lo serán. Mateo 23:34. Roma persiguió a los santos especialmente durante el tiempo de Nerón o Domiciano y más tarde durante la Reforma. Si bien es principalmente la riqueza y el comercio de Babilonia que se describe aquí, hay un costado religioso en ella que persigue a los santos. Ella los persigue porque no beben su vino y por medio de sus vidas la condena. Se siente sobre la bestia, quien hace guerra ella misma contra los santos, 13:7, y en este respecto hace alianza con ella y lleva a cabo su trabajo, haciendo la obra de Satanás, que está haciendo guerra contra lo que obedece los mandamientos de Dios, 12:17. Versículo 6. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El asombro de Juan era porque ve a la mujer montada sobre la bestia espantosa y ve la atracción del mundo tal como es. Estaba en el espíritu en ese momento, así que vio la realidad espiritual, la vio como Dios la ve. Quiera Dios abrir nuestros ojos espirituales también. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te dan notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.